Bueno, imos a empezar con unha presentación de Gustavo Castelán, en todo caso, ainda que seguro que me entendería igual falando en galego. Bueno, es un placer tener a Gustavo Díez aquí. No lo conocíamos, yo tengo que decir que este placer se debe a Ángeles, que es... un poco pesada. No, que es una persona insistente en el mejor sentido de la palabra. Sabe además que conmigo, pues, tiene la confianza, por supuesto, para esa insistencia. Yo la tengo para decirle que no, cuando lo estimo oportuno, pero en esta ocasión, bueno, en general, en la inmensa mayoría de las veces, todo lo que me dice tiene mucho sentido y esta vez lo tiene sin duda, ¿no? Entonces yo tengo que confesar una cosa. Y tengo que confesar que ya sé que no es así, pero yo tengo ciertos prejuicios, anticuerpos sobre todo lo que se habla de calidad de vida, mindfulness, etcétera, sin base científica. No es tu caso. Y entonces eso, ahí ya no tengo reservas ningunas. Es decir, sé que la ciencia va guiando el todavía seguro que escaso conocimiento que hay, porque el cerebro es el gran desconocido. Además, el cerebro no es solo lo que gobierna, como bien decías, nuestro cuerpo, sino es el cuerpo entero, que supone, pues, o sea, tenemos un cerebro encarnado en el conjunto del cuerpo y esto es lo que en definitiva interacciona con el mundo en el que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces yo, cuando empezó ella a hablarme hace años de algún tema de esto, decía, mira, yo soy científico, soy físico y llevo toda mi vida haciendo investigación, haciendo ciencia y entonces yo me voy creyendo y aún así los que somos popperianos sabemos que todo es falsable y continuamente se tiene que someter a contrastación con nuevas evidencias, pero me voy creyendo lo que la ciencia nos da. Pero ella, insistente, me hizo ver que no, que vosotros sois de esa rama que desde la ciencia, y con muchas incógnitas, pero también con mucho atrevimiento, en el mejor sentido de la palabra, atrevimiento científico, pues vais avanzando y poniendo algo de claridad en temas que son realmente fantásticos, ¿no? Y que probablemente pueden incidir directamente en nuestra calidad de vida. En todo caso, mejoran el conocimiento que tenemos de nuestro cuerpo y del cerebro en particular. Entonces, gracias Ángeles por esa insistencia. De hecho, ha tenido un extraordinario eco y me alegro, ¿no? Camelia, la cátedra que yo dirijo, es quien en lo material, pero eso es menos importante, pues hace posible también aquí tu presencia, pero bueno, es un empeño conjunto del centro. Entonces, no me quiero enrollar más, pero quería poneros este contexto. Y lo que sí quería decir es que, gracias Gonzalo, o Gustavo, por unas razones que alguno de mis colegas entenderá, me vino el nombre de Gonzalo, que yo llevo semanas con este nombre en la cabeza. Pero esto es otro tema. Gracias por estar aquí con nosotros. Él es físico, como muchos de los que estamos aquí. Es físico teórico, por tanto ahí ya se diferencia un poquito de los físicos que estamos aquí, por la mayor parte de nosotros. Pero trabaja en neurociencia, trabaja en psicobiología, ha hecho un máster en inteligencia artificial. Lógicamente la inteligencia artificial seguro que no solo es una herramienta tecnológica para mejorar y avanzar en su investigación, sino que estoy convencido de que también es una fuente de inspiración y desde el cerebro, lógicamente, lo puede ser y lo ha demostrado a lo largo de la historia, breve pero muy intensa, de la inteligencia artificial, que la bioinspiración es siempre un punto de referencia que no debemos de olvidar. Bueno, y no sé exactamente lo que nos va a contar, pero tuvimos una muy interesante reunión con algunas de las investigadoras e investigadores del centro justo antes de esta charla, que a mí me resultó extraordinariamente interesante, ¿no?
y seguro que tiene que ver con eso. Bueno, ya nos dirás. No mucho. Vamos a ver lo que dices de la atención, porque vivimos justo en un momento donde yo creo que hay que estar atentos a la atención, a la pérdida de atención en particular, y a cómo podemos recuperarla. No sé si a través de estrategias o técnicas de respiración o de otro tipo, pero hay que recuperar la atención, sobre todo los jóvenes. Están un poco despistados. Bueno, pues nada más, el tiempo es tuyo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues es un placer. Es un placer. Muchísimas gracias por la acogida tan amable que he tenido. He estado disfrutando. De hecho, he venido a primera hora con el laboratorio al laboratorio de Katy y de David. Y he tenido el placer de meditar un poquito y todo, cosa que he necesitado, porque esta noche no ha sido muy buena. Tenéis un calor aquí brutal. Y entonces abrí las ventanas por el hecho del calor y yo creo que entraron todos los mosquitos de Santiago y... Vienen de Madrid. y por eso mismo me ha venido muy bien la experiencia que he tenido en el laboratorio. Has hablado de Popper y conjeturas es una palabra sacada de un libro de Popper, conjeturas y refutaciones. Y en el título que estaba por ahí anunciado, me he permitido cambiarlo un poco a última hora y poner conjeturas sobre el futuro de la atención, en vez de el futuro de la atención. ¿Por qué? Porque me parece que lo que hoy os voy a proponer tiene mucho que ver con la conjetura. Y es algo importante, es decir, probablemente haya muchos físicos aplicados aquí y de otras ramas, estado sólido quizás, no lo sé, pero los teóricos tendemos a conjeturar mucho y en base a eso también intentar imaginar cosas que son posibles, verosímiles. Y con respecto del título he de decir que la propia ponencia es una reflexión sobre la interacción entre la inteligencia artificial generativa y la cognición, principalmente. ¿Por qué inteligencia artificial generativa? Me interesa mucho, probablemente a todos nos interese mucho, porque es la que ha generado probablemente una revolución social más palpable en los últimos 4 años, o los que llevamos con ella, y que de una forma muy intensiva, muy veloz, ha formado parte en nuestro hacer diario. No solamente aquí, en este centro de investigación, en las tareas de investigación, prácticamente en todos los pasos que uno hace en investigación puede utilizar la inteligencia artificial. Diría, probablemente deba utilizar la inteligencia artificial y además seguirá utilizando de una forma más intensiva la inteligencia artificial para muchas cosas y eso probablemente tenga un efecto directo en nuestra cognición. Y eso es importante, porque a veces no se ve ese punto de bidireccionalidad. Es una de las partes que yo estudio. Efectivamente, he estudiado mindfulness, pero por debajo hay toda una visión neurocientífica que os quiero explicar en una sola slide. Nosotros utilizamos técnicas de magnetoencefalografía, electroencefalografía, para analizar la dinámica cerebral. Pero por otra parte nos interesa mucho ver la relación que hay entre respiración-cerebro, ritmo cardíaco-cerebro, porque lo entendemos que son osciladores que están acoplados, en cierto sentido, y esto genera una actividad global que nos parece que es fundamental para entender la cognición. Por ejemplo, hay estudios que muestran cómo la capacidad de memorizar está acoplada con la respiración. Memorizas más en la inspiración que en la expiración. Sientes más
dolor cuando estás inspirando que cuando estás expirando. Son simples ejemplos para mostrar cómo no solamente la actividad cerebral influye en el cerebro, sino el acoplamiento que tiene el cerebro con otros sistemas. En particular, respiración, corazón es lo que nosotros hemos analizado más. Ahora estamos también con sistema inmunológico, puesto que también cambia el comportamiento y la cognición. Nada más tienes que experimentar una infección aguda por cualquier virus de temporada para saber que cuando el cuerpo enfrenta una fiebre y una infección, tu comportamiento cambia. Ya no te apetece a lo mejor salir a la calle, meterte en líos, y también tu cognición cambia, tus afectos cambian. Bueno, pues estas relaciones entre cerebro y cuerpo es lo que estudiamos. Diríamos, como antes también se ha dicho, que el cerebro está incorporado, no es algo aislado del resto de las cosas, sino que forma una unidad con el resto del cuerpo. Pero también el cerebro está incorporado, o más bien enmundado, lo que querría decir que nuestro organismo está en un entorno y toma del entorno también herramientas que formarían parte de este sistema cognitivo. Me explico con un ejemplo muy sencillo. Un ciego con un bastón. La persona invidente, cuando está utilizando un bastón, genera una interiorización de ese bastón dentro de su propio mapa corporal. Es decir, su cuerpo ya no terminaría en la mano, sino termina en la punta del bastón. Y mediante las pequeñas vibraciones que puede descubrir con su mano, utilizando el bastón, puede detectar que el pavimento tiene una naturaleza u otra naturaleza, ¿no? Puede estar caminando a lo mejor por adoquines o puede estar caminando por asfalto. Pero también detecta los límites del cuerpo, estaría formando parte de su sistema propioceptivo, es decir, el que nos permite sentir el cuerpo en un espacio, ¿no? Por así decir, este es el ejemplo canónico para dar cuenta de que para el invidente el instrumento externo formaría parte de su sistema cognitivo. Pero utilizamos sistemas cognitivos de muchas formas. Por ejemplo, la calculadora para operaciones matemáticas, la agenda donde apuntamos las cosas y nos permite también memorizar. Estamos dando funciones cognitivas a instrumentos externos y eso nos hace que nuestro sistema cognitivo aumente en su nicho. Su nicho quiere decir en sus posibilidades. Pues bien, dentro de esta idea de la mente extendida, si tomamos en cuenta una calculadora como parte de nuestro sistema cognitivo, el cuerpo no solamente está incorporado, sino también está enmundado. Esta calculadora genera una descarga cognitiva. No tienes que calcular en la resolución de un problema, a lo mejor de física cuántica, cuando estáis estudiando, pues no tienes que andar calculando las divisiones o las tediosas raíces cuadradas o lo que fuera, sino que lo podéis hacer directamente con la calculadora. Esa descarga cognitiva nos lleva a dos cuestiones relacionadas con la cognición. Hay una pérdida de habilidades. Efectivamente, si uno calcula menos mentalmente o con una hoja, pues tendrá menos capacidad en ese cálculo. Pero por otro lado hay una ganancia de habilidades en el sentido de que la cognición se puede expandir hacia posibilidades, por ejemplo, de razonamiento más rápidas que puedes hacer. Estás resolviendo un problema y tienes tiempo, digamos, para pensar de una forma más amplia sobre ese problema, ¿no? Con lo cual, utilizamos el entorno y instrumentos del entorno para aumentar nuestro nicho cognitivo, para cambiar nuestro nicho cognitivo. Y esto lo hemos hecho también con el ordenador, por ejemplo. En el campo de la neurociencia,
antes se analizaban los datos de una electroencefalografía con un papel y entonces tú, para ver las ondas alfa, básicamente tenías que poner los ojos de una cierta manera que te permitía ver, bueno, sí, aquí hay más alfa, ¿no? Y aquí, o sea, lo hacías a ojímetro, realmente, ¿no? Y llegabas a conclusiones. Luego hemos tenido, pues últimamente se analiza mucho con paquetes de Python o con MATLAB que nos permiten realmente tener un cálculo mucho más profundo. Y eso nos ha llevado a un aumento de nuestro nicho cognitivo. Podemos llegar a conclusiones de una forma más rápida, ¿no? ¿Entendéis el punto, no? O sea, es tan sencillo como esto. Pero claro, hay una excepcionalidad en la cuestión de la inteligencia artificial generativa. Tenéis frío, ¿eh? ¿No? Vale, os veo algunos. Bueno, ¿y cuál es esta excepcionalidad? Me acuerdo de leer un artículo en el 2016, que es la edad de piedra, ¿no? En comparación con donde estamos ahora, en el que ya se hablaba, era un artículo de Krakauer en un blog muy famoso de Nautilus, en el que ya hablaba de esta excepcionalidad de la inteligencia artificial, ¿no? Él en el artículo proponía qué inteligencia artificial queremos ser, ¿no? Y ese queremos ser tenía por detrás este marco teórico que os acabo de dar. No nos podemos separar del entorno ni de los instrumentos que utilizamos, de tal manera que tampoco podemos separar a la termita del termitero, es decir, forma parte de un mismo proceso, ¿no? Vale, pero la inteligencia artificial podría suplir, la generativa, podría suplir gran parte de nuestras funciones cognitivas, de lo que llamamos nuestras funciones cognitivas superiores. Pongamos, por ejemplo, el caso que hacemos todos los días en investigación. Hace unos meses, cuando salió este Claude 4, yo básicamente lo que hice fue un estudio que teníamos, pues todo el dataset en una carpeta y tal, le propuse hacer un análisis de una cierta manera, ¿no? El algoritmo en solamente 2 horas me hizo todos los cálculos que yo había hecho a lo mejor en varios meses y que había publicado ya. Y además me señaló un error que yo no había visto y que está publicado en un artículo. Entonces, en análisis probablemente poco a poco irá cubriendo gran parte de las cuestiones que hoy tenemos sobre la mesa. En revisión de artículos de investigación cada vez es mejor, sobre todo si lo gobiernas bien y vas paper a paper y extraes la información de una cierta manera, etc. En el proceso de escritura, no sé vosotros, pero escribe bastante mejor que yo inglés. Y también además tiene auditorías de lo que escribes que son cada vez mejores, es decir, que te señala razonamientos un poco débiles, te va haciendo auditoría de lo que tu propio razonamiento, etc. Es decir, se puede meter en gran parte de nuestra actividad intelectual y esto va muy rápido y probablemente sea así. Y claro, la pregunta es si nuestra pérdida de habilidades es grande por el hecho de que nos va sustituyendo en todos los puntos de la cadena en investigación, por poner un ejemplo, pero es aplicable en otros muchos entornos, ¿qué ganancias de habilidades tendremos? Es decir, ¿hacia dónde nos desplazará? ¿Qué nicho cognitivo tendremos nosotros en el futuro? ¿Qué nicho cognitivo tendremos nosotros en el futuro? La calculadora lo sabemos, pero la inteligencia artificial generativa, ¿hacia dónde nos llevará? Esta es un poco la conjetura general de lo que os voy a plantear, ¿vale? Recogiendo algunos estudios y algunas reflexiones. Primero, bueno, una definición, un nicho ecológico no es un lugar en realidad, es el modo en que un organismo se acopla a su propio entorno y extrae de él un modo de vida.
Un artículo publicado en el 2024, en este terreno ya es un artículo antiguo, porque se utilizaban aquí modelos tipo GPT-3. Hizo un metaanálisis de 106 estudios. Este se publicó en Nature Human Behavior. Y básicamente definieron varias medidas, varias métricas. Hablaron de sinergia. ¿Qué es la sinergia? El equipo formado por la inteligencia artificial y el humano supera el máximo resultado de la inteligencia artificial o del humano por separado. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago un texto junto con la inteligencia artificial. Yo tengo una manera de evaluar este texto. Si este texto es mayor en su puntuación que lo que haría la inteligencia artificial por un lado y lo que haría el ser humano por el otro, entonces estamos hablando de sinergia. Es decir, el equipo humano-máquina se comportaría mejor que cada uno de ellos por separado. El aumento humano, el human augmentation, es que el equipo humano-máquina es mejor que el humano. ¿Vale? Es otra métrica que no es igual que sinergia. Y el aumento de la AI es igual a, o es mayor, el resultado del equipo es mayor que lo que haría la inteligencia artificial. ¿Vale? Y esto fue lo que encontró el artículo. La sinergia encontró que en general era negativa. Es decir, que el equipo humano-máquina generaba un peor resultado con una G de 0,23, que más o menos es un tamaño del efecto pequeño, que lo que alcanzaría solamente la inteligencia artificial o lo que alcanzaría solamente el ser humano. O sea que en este momento, en el 2024, teníamos esta perspectiva. No hay muy buena sinergia, pero sí hay muy buen aumento del ser humano. Es decir, el humano cuando utiliza la máquina tiene un mejor resultado que solamente si lo hiciera él solo. Y sin embargo, el aumento de la AI no sale nada significativo, no hay ninguna G, sino que es un terreno difuso en este estudio. Cuando vamos a los materiales suplementarios de este artículo, se puede ver algo súper interesante. Porque ellos vieron moderadores. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Lo que vieron es que la sinergia que está medida en este eje vertical, en comparación con la capacidad de la máquina, hacia la derecha están las máquinas muy potentes, mucha capacidad en una tarea determinada, y hacia la izquierda están las máquinas menos potentes. Lo que se vio es que cuando el humano es bueno haciendo la tarea, la sinergia es mayor. Esto es el paradigma del jefe que sabe algo de lo que haces. Si el jefe sabe de lo que tú estás hablando, entonces está bastante bien la sinergia contigo. Pero sin embargo, cuando el jefe es tonto, es decir, cuando el ser humano es tonto, en comparación con la máquina hace mejor el trabajo. ¿Vale? Esto es un poco la idea. Y el futuro que nos da esta gráfica es que las máquinas cada vez van a ser más inteligentes. Yo no sé si el ser humano va a ser cada vez más inteligente. Entonces, muy probablemente, y esto es la primera conjetura de hoy, en base a estos datos, es que nos vamos a ir moviendo poco a poco hacia este dominio. Fijaros, este dominio no quiere decir que el equipo humano-máquina sea mejor que el humano, no. Lo que quiere decir es que probablemente el equipo humano-máquina sea peor que la máquina sola. ¿Entendéis? Es un poco complejo, pero creo que se puede más o menos entender.
Pero hay un pero que viene de un estudio posterior, un poco menos antiguo, del 2025, en el que 16 desarrolladores, este todavía está en preprint, pero ya, bueno, es una de las cosas que descubrí cuando empecé a estudiar inteligencia artificial, que hay muchas cosas en preprint, porque va la cosa tan rápido que es imposible publicar en revista por pares, ¿no? Bueno, este experimento muy, muy bonito está randomizado, aleatorizado, 16 desarrolladores que tenían mucha, mucha experiencia en sus repositorios, más de 5 años, más de 1 millón de líneas. Tenían que hacer 246 tareas. Y estas tareas, de forma aleatoria, les decían que las tenían que hacer con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. Y se generó algo, los datos arrojaron algo muy interesante. Aquí la medida de performance es el tiempo utilizado, ¿vale? En resolver una tarea. Fijaros en la parte de la derecha de la gráfica. Esto es el tiempo empleado en la tarea. Cuando el humano tiene mucha información tácita del contexto. Un desarrollador que tiene mucha información sobre su propio desarrollo. El tiempo que utiliza en hacer la tarea con la máquina es mayor que el tiempo que utilizaría él solo. Aquí la máquina no aporta nada, ¿vale? Cuando la información que tiene el operador, o sea, el desarrollador, es tan grande que en realidad no puede darle contexto a la máquina. Si le diera todo ese contexto a la máquina, perdería tiempo. Es lo que estamos viendo aquí. Pero sin embargo, la predicción que hace el propio sujeto, el desarrollador, de lo que va a tardar es menor que la proyección que hace de tiempo si no utiliza inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un sesgo, una alucinación humana cuando utiliza la inteligencia artificial. Creemos que vamos a tardar menos, pero cuando tenemos mucha, mucha información, a lo mejor tardamos realmente más en utilizar la máquina. Por lo tanto, la curva de antes, vamos a ponerle aquí un pero, y es, vale, cuando la inteligencia artificial no tiene información de contexto amplia, cuando hay un saber tácito por parte del investigador, muy probablemente la sinergia es peor. Más o menos esto es el total de la conjetura que os propongo. En un estudio de este año, pudieron validar algo que antes os estaba señalando. Os lo voy a explicar. Este básicamente es un estudio con consultores de Boston Consulting Group, que es una consultora enorme. Básicamente estos 758 consultores tenían que hacer diferentes tipos de tareas. Y ellos definieron un dominio para el uso de la inteligencia artificial dentro de un área en la que la inteligencia artificial se comportaba bien. Por ejemplo, tareas rutinarias como hacer texto, hacer un informe, innovación de nuevos productos, asesoría a un cliente, este tipo de cosas que la inteligencia artificial pues hacía bien las cosas. Se puede ver que la calidad de la tarea evaluado por un comité externo era mejor en aquellas personas que habían sido, digamos, invitadas a utilizar GPT para la resolución de la tarea. Son estas dos curvas de aquí. La curva roja, que tiene un pico, digamos, más pronunciado, son un tipo de consultores que además tuvieron un entrenamiento en cómo utilizar la herramienta. Si veis, el entrenamiento no cambia muchísimo la dispersión, un poquito, quizás aquí hacia el lado derecho, pero más o menos es igual. Pero lo que sí hay una diferencia brutal es entre los que no utilizaron GPT y los que sí utilizaron GPT. Aquí hay una diferencia brutal, lo que quiere decir que estamos viendo el Human Augmentation, es decir,
el aumento del ser humano. Y además fijaros que las colas efectivamente se montan, pero no demasiado. Es decir, la distancia que hay entre ambos grupos es bastante pronunciada. Y además, lo que nos dice este artículo es que aquellas personas que previamente puntuaban peor en esas tareas fueron las que más se aumentaron. Es decir, lo que estamos viendo es un movimiento de nivelación. Las personas que hacen peor las cosas se ven más beneficiadas por el uso de la inteligencia artificial que las personas que hacían ya bien las cosas de antes. Pero sin embargo, cuando hacían un tipo de tarea que estaba fuera del área, las cosas cambiaban. ¿Cómo hicieron esto? Básicamente, lo que les entregaron a los consultores eran datos que, si no estabas muy atento, no te dabas cuenta de que tenían un error interno. Y su tarea era reportar a un CEO cuál era el mejor producto para invertir el año que viene. Entonces, aquellas personas que no utilizaron inteligencia artificial en este tipo de tareas fueron mejores que las personas que utilizaban inteligencia artificial. Y curiosamente, aquellas que además habían sido entrenadas para utilizar inteligencia artificial, probablemente por un efecto de confianza, puntuaron todavía peor. El aumento, por lo tanto, del ser humano en el sentido del uso de la inteligencia artificial seguirá subiendo probablemente en el futuro, puesto que los algoritmos son cada vez más potentes. Pero esto no involucra que la sinergia aumente. Muy probablemente las máquinas podrán hacer mejor la mayoría de las tareas sin la ayuda del ser humano. La hibridación empeora en el caso que la inteligencia artificial sea demasiado buena. Vamos probablemente a ser poco a poco el tonto del grupo, por así decir, ¿no? Porque sabremos menos que la inteligencia artificial. O también no es buena en el caso de que el ser humano tenga conocimiento tácito, como antes hablaba del contexto en el que se desarrolle esa tarea. Si llegamos a ese futuro, que es, insisto, una conjetura que os planteo en base a algunos estudios, nuestro nicho cognitivo, que es la pregunta que os he planteado al principio de la sesión, es que muy probablemente quedemos como electores de camino. Es decir, ¿qué es lo que vamos a investigar? ¿Qué gap vamos a resolver del contexto en el que estamos investigando? ¿Hacia dónde se dirige nuestro grupo de investigación? Estoy hablando de investigación, pero esto es aplicable a cualquier otro dominio social. Y luego también quedaremos como electores del output, es decir, la inteligencia artificial genera información a mansalva y a lo mejor vamos a quedar también como electores de ese output, ¿no? Lo que a veces, un poco utilizando un anglicismo, se llama curadores de contenido, ¿no? Bueno, pero esto representa una paradoja bastante grande, que le llamo la paradoja del elector. Y es, si realmente nuestro nicho cognitivo va a ser el ponerle rumbo a la inteligencia artificial en el futuro próximo, hacer una buena elección implica un buen conocimiento. Pero si hay descarga cognitiva, entonces perdemos habilidades. ¿Cómo vamos a tener un buen conocimiento? ¿Veis la paradoja? Entonces, muy probablemente esto nos tiene que llevar a la reflexión de cómo conseguir procesos en los que el ser humano, aunque sea peor en las tareas que una máquina, no se quede atrás. Imaginaros un piloto que, aunque no pilote manualmente un avión, deje de tener esa habilidad.
en el momento en el que haya una urgencia, no va a saber dominar el avión, ¿no? Y esto a lo mejor para muchas personas que estáis aquí, o todas, habéis aprendido con un sistema educativo determinado en el que no había inteligencia artificial generativa. Entonces sí que habéis tenido un entrenamiento en habilidades que a lo mejor empiezan a dejar de tener personas que hoy en día se están educando. Yo estoy viendo en las universidades cómo se generan trabajos generados por inteligencia artificial que son corregidos por inteligencia artificial. Entonces esto conlleva un razonamiento y es, probablemente tengamos que cambiar los procesos educativos, pero también nuestros propios procesos como investigadores, teniendo en cuenta de que la inteligencia artificial también se puede utilizar para aumentar nuestro conocimiento, pero tienes que meterlo dentro del proceso, si no, probablemente no sepas dónde ir. En el 83, un investigador llamado Brainbridge hizo un artículo súper interesante que lo llamó Ironies of Automatization. Perdonar mi inglés leonés. Básicamente lo que él proponía es que en aquel momento muchos procesos industriales se habían automatizado. Y señaló varias paradojas, al igual que hoy estamos señalando aquí entre todos. Y es, a medida que un sistema se vuelve más automatizado y avanzado, la contribución y el rol del operador humano se vuelve paradójicamente más crucial. Cuando tienes un sistema más potente, curiosamente, tú, en vez de estar sentado viendo lo que pasa, necesitas tener mucho más conocimiento para poder gobernarlo en caso de que lo tengas que hacer. Esa es la paradoja que él también apuntó y creo que todavía hoy en día es interesante tenerla en cuenta, sobre todo con la cuestión de la inteligencia artificial. Irónicamente, los operarios no tenían menos carga cognitiva a medida que la automatización en los años 60, en los años 70, hasta los 80 fue desarrollándose, sino más carga cognitiva. Bueno, no sé si os ha pasado esto de la carga cognitiva, de estar trabajando con... A mí me pasa, por ejemplo, cuando hago un texto para un trabajo, un párrafo para un trabajo de paper, y le pido a la inteligencia artificial que sea el peor revisor posible. O sea, que me dé caña a todo lo que... y que lo argumente bien y tal y cual, ¿no? Entonces... me abre a un montón de posibilidades, tengo que leer muchísimo más y al final de la tarde nada más he avanzado 2 o 3 palabras en ese párrafo, me ha abierto muchísimo campo de información y al final quedo cognitivamente más cargado. A esto me refiero, la carga cognitiva que ya en el 83 parecía que este hombre detectó, pero que hoy en día también se puede aplicar. Os voy a proponer un modelo de Michael Levin, un tipo súper interesante de la Universidad de Tufts que trabaja sobre todo en biología, pero es un tipo de forma de ver la biología muy computacional, muy interesante, que a lo mejor a muchos os puede interesar. Él habla de que los sistemas biológicos están acoplados jerárquicamente y que por ejemplo, en un sistema muy básico de célula que conforma tejido y que conforma finalmente un órgano, las partes altas de la jerarquía deforma el paisaje. Es decir, el tejido genera unas condiciones bioquímicas que hacen que las células se comporten de una cierta manera. Él prueba, por ejemplo, cómo una célula tiene un tipo de comportamiento en un tejido, pero cuando se sale del tejido, de repente tiene otro tipo de comportamiento. Se comporta más como un bicho que quiere sobrevivir. Un tumor es, según esta visión, un conjunto de células que ha perdido, digamos, la conexión con el tejido y con el órgano. Entonces,
las partes superiores aportan un paisaje, podríamos hablar de forma metafórica, que pone metas e incentiva a todos los componentes, digamos, más bajos en la jerarquía a comportarse de una cierta manera. Esta visión biológica se puede aplicar al sistema acoplado entre humano y inteligencia artificial, dando cuenta de que un poco mi intención de hoy es dar una visión de que el ser humano no está separado, por así decir, casi biológicamente de la inteligencia artificial, sino que formamos un acoplamiento, ¿no? Y que en casos de que, en diferentes casos que ahora os voy a proponer, la inteligencia artificial podría generar un tipo de gobernanza sobre el humano que genere, digamos, una sinergia que no sea positiva para el conjunto. Un dato simplemente sobre el tema de la fatiga neuronal. Este es un artículo, se ha publicado en Harvard Business Review. Sabéis que no es una revista publicada por pares, pero es lo único, digamos, reciente que tenemos. También se produjo en esta consultora de Boston Consulting Group y lo hicieron en 1.488 trabajadores. Básicamente, supervisar intensamente la inteligencia artificial predijo un 14% más de esfuerzo mental, un 12% más de fatiga y un 19% más de sobrecarga de información, con un 39% más de errores graves mediados por fatiga. Esto nos habla de un sistema que de alguna forma ha perdido esta organización jerárquica. El humano que está arriba se fatiga y entonces no genera, digamos, el orden que necesita la inteligencia artificial para que el producto, digamos, sea bueno, ¿no? De aquí el casi 40% de errores cometidos. En un estudio anterior del 2025 también se modela la fatiga como el mecanismo psicológico que une la dependencia de la inteligencia artificial y la caída del pensamiento crítico. Esto se hizo en estudiantes chinos. Es decir, cuando utilizamos la inteligencia artificial, podemos llegar a un punto en el que la inteligencia artificial, por nuestra propia fatiga o falta de metacognición, que ahora os diré lo que es, genere una gobernanza de abajo arriba. Y entonces el output final no sea bueno. Para esto, y ya como una posible conjetura de intervención que podemos hacer, yo propongo una doble alfabetización. Básicamente, algo que vosotros hacéis muy bien hacia la inteligencia artificial, el saber qué es eso de la inteligencia artificial y cómo manejarlo, pero otra que a lo mejor no se habla tanto, y es un tipo de alfabetización al sistema cognitivo que somos como humanos. Sobre la alfabetización del ser humano, creo que hay varias categorías que son importantes de tener en cuenta, de gobernar y de desarrollar, que tienen que ver en lo que es la inteligencia artificial con la autorregulación en la base. Es decir, la autorregulación habla de cómo poder darnos cuenta del estado en el que estamos. Si estás fatigado, probablemente no sea una buena idea seguir utilizando la inteligencia artificial. ¿Y qué harías para rebajar esa fatiga? Cuando una persona está estresada, también genera mucha más fatiga. Utilizar la inteligencia artificial con demasiada prisa a veces no lleva a buen resultado. Por otro lado, hay dos dominios que son fundamentales. Podríamos poner muchos más, pero estos son los más robustos. Y uno es el dominio de la atención y el dominio de la memoria de trabajo.
están muy relacionados. ¿Qué es la memoria de trabajo? Cuando estamos trabajando sobre un aspecto determinado de nuestra acción investigadora, tenemos la capacidad de tener en tiempo real toda la información sobre eso que estamos haciendo. Imagínate que estás escribiendo un texto. Es como una pizarra, donde están todas las cosas que estás trabajando en ese momento, todo lo que tienes que tener en mente para hacer un buen texto. Pero, sin embargo, la inteligencia artificial te ha llevado hacia otro lado. Te ha abierto la caja de Pandora hacia otro dominio que tú no habías visto. La memoria de trabajo lo que hace es borrar toda la información que tenía antes disponible para ponerte otra información. Y eso conlleva un gasto cognitivo. Digamos que tú tienes un límite cognitivo al día. Imagínate un litro de cognición disponible al día. Cada vez que borras la pizarra y vuelves a apuntar cosas, es como que gastas volumen de tu capacidad cognitiva. Y llega un momento en que vas a dejar de tener la habilidad, la claridad, la memoria de trabajo como para seguir con esa tarea, ¿vale? Con lo cual, es fundamental tener metacognición, que es lo que está arriba, es decir, la capacidad de saber qué procesos, cómo están teniendo lugar tus procesos mentales, tus facultades mentales, para poder utilizar la inteligencia artificial. Y por otro lado, la atención. Y la atención habla de varias cosas. Lo fundamental de la atención es como el algoritmo que tiene YouTube y que te muestra los vídeos recomendados. La atención sesga de toda la información posible aquella que es biológicamente importante. El peligro de trabajar con la inteligencia artificial es que te va a sesgar la atención. Te va a mostrar cosas constantemente que hace que tu atención se pueda dispersar en un momento dado. ¿No os habéis fijado en lo difícil que es mantener el foco cuando tienes la inteligencia artificial trabajando contigo? Porque te va abriendo constantemente nuevas posibilidades. Entonces, la atención podría ser, por ejemplo, mantener el foco, sí, pero también tener muy, muy en cuenta qué elementos mantienes en la mente que son importantes para la tarea que tienes por delante. Y la metacognición también, ahí arriba, no solamente está relacionada con la capacidad de tener en cuenta todos estos factores, sino también con algo mucho más fundamental, y es la metacognición es la cognición de la cognición. Es saber lo que sabes y, en principio, también tener una cierta cognición sobre lo que sabe y no sabe la máquina, o sea, la inteligencia artificial. ¿Y por qué esto es importante? Porque las cosas que te propone la máquina normalmente son algunas ciertas, pero otras no tan ciertas, pero dichas con una persuasión tan grande que te puede hacer que aquello que se está presentando lo tomes como una verdad y en realidad a lo mejor no lo es. Esa metacognición es clave constantemente mantenerla también ahí. Muy probablemente, y un poco por resumir esta parte, yo veo un futuro en el que el avance de la inteligencia artificial nos va a hacer también avanzar cerebralmente. Esto es lo que veo. Nos va a forzar, porque si no, nos va a comer por abajo. Y de esa manera creo que probablemente yo mantendría siempre en el foco nuestra visión acerca de cómo, en este contexto que estamos viviendo todos y que es apasionante, podemos desarrollar nuestras facultades cerebrales. ¿Tiene acaso sentido investigar en cómo desarrollar la inteligencia artificial hacia los límites más altos sin que nos planteemos acaso el hacer lo mismo con nuestro cerebro? Esto es como el cierre del círculo que os planteo.
Y si me permitís una licencia un poco más filosófica / retórica, os voy a contar un cuento. Y el cuento es una versión moderna del mito de Sísifo. El mito de Sísifo habla de Sísifo, un rey que era muy hábil persuadiendo incluso a los dioses, y esto enfadó tanto a los dioses que le castigaron. Y le castigaron a subir una piedra por una montaña para luego verla caer de nuevo. Este es el mito de Sísifo, que yo creo que se inmortalizó con el relato de Camus. Pues él veía en ese mito una representación de la época que vivía, en la que todos los días las personas iban a trabajar subiendo la piedra para luego verla caer y volver el siguiente día en un absurdo continuo. Pero el mito de hoy creo que es diferente. El mito de hoy me parece que es más como un personaje que ha estado mucho tiempo intentando encontrar un gran tesoro en una zona remota de algún país remoto. Y finalmente, solo con una mochila y unos zapatos y tal, llega y lo descubre. Pero tiene que elegir. ¿Qué elijo? ¿Esta corona tan impresionante o aquel zafiro que veo allí brillando? Hoy en día que está tan de moda el tema de las joyas. ¿O acaso ese collar maravilloso? Lo que sea, ¿no? Entonces él llena su mochila, que es limitada, con esas joyas y se va. Pero justamente antes de irse, ve otro tesoro maravilloso. Una moneda enorme, lo que sea. Entonces no puede irse. Descarga otra vez su mochila, recoge ese tesoro, tiene que soltar otra cosa de la mochila. Y entonces entra en un bucle constante. En un bucle constante en el que no se puede ir, porque siempre hay algo mejor, siempre hay algo mejor. Y esta abundancia de posibilidades hace que entre en un absurdo diferente, pero muy similar al de Sísifo, ¿no? Y la mochila en este relato representa el tiempo disponible de vida. Creo que algo así estamos viviendo. Y este exceso de posibilidades, de caminos constantes, ¿no?, que tenemos ante un texto, por ejemplo. Voy por aquí, voy por allá. Esta posibilidad inmediata de tener tantísima información puede llegar a desdibujarnos. ¿Qué es desdibujarnos? Es perder el recuerdo de que tenemos muy poco tiempo, que tenemos solamente una mochila. Entonces, uno de los grandes peligros de la inteligencia artificial aplicado a cada día es este exceso de posibilidad y el perder el propósito, el perder el punto final, ser el lector de qué camino quieres seguir. Pues hasta aquí las conjeturas. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, pues ahora turno de preguntas o de opiniones. No sé si levantarme, o ya los manejas tú. Sí, porque se oye perfectamente, o sea que podéis hablar simplemente y levantáis la mano, doy paso. Pueden ser preguntas, cosas en las que queráis profundizar, críticas, constructivas, destructivas, lo que queráis, sed libres. Sí. Muchas gracias por tu charla, la verdad es que me ha resultado súper interesante, además siendo psicólogo y neurocientífico también. Y la verdad me ha maravillado cómo al final has conseguido dar una visión optimista, creo, porque creo que en mi caso y por lo que voy conociendo un poco de la investigación que se está haciendo, casi que mi visión es más pesimista. Intento justificarlo.
sobre todo, mi área de investigación es lenguaje y pensamiento. Son dos procesos que van bastante de la mano y que creo que se hace visible porque la primera vez que empezamos a hablar de inteligencia artificial y que las máquinas realmente son inteligentes son cuando precisamente han conseguido expresarse nosotros. Lo cual es una visión bastante de Vygotsky. Total, que en este mismo mayo salió un artículo en Tareas de Razonamiento. Y haciendo un poco el paralelismo de los autores, después de 3 estudios, una muestra de miles de personas, haciendo un poco el paralelismo de la teoría de los sistemas popularizados por Kahneman, proponían ahora un sistema cognitivo dividido en 3 sistemas. Ese tercer sistema un poco el que comentabas, externo, del alma, ¿no? Entonces, a lo largo de esos 3 estudios proponían un grupo control que no podía hacer uso del ALIA y otro grupo que sí podía hacer uso. Y lo que se encontraba era devastador. Primero porque la mayoría, más del 50% de los problemas planteados, utilizaba ALIA. Pero no lo utilizaba como una herramienta. La utilizaba como lo que llaman cognitive surrender. Todos sus procesos cognitivos necesarios para desarrollar o resolver ese problema los derivaban ahí. El problema venía en el que experimentalmente, a través de prompts internos, había una IA que decía verdades, digamos, que te ayudaba a realmente a resolver el problema. Hacía algún acierto, pero había otra condición experimental que era que la respuesta que daba la IA era error. Este cognitive surrender lo que hacía las personas era aceptar como buena cualquier respuesta que le daba la IA. Como variables moduladoras encontraron IA literacy, es decir, la gente que sí sabía mucho de cómo funcionaba la IA era más crítica. Inteligencia fluida, las personas con baja inteligencia fluida compraban todo. Y luego algo que era generalizado era que las respuestas, aunque fuesen acertadas o erróneas, las personas luego tomaban esa decisión y daban esa respuesta con una confianza total. Esto por un lado. Y luego por otro, hay aquí gente que trabaja en neurociencia desde mucho mejor que yo y desde hace mucho más tiempo que yo, que creo que sabe mucho más de esto, pero yo creo que la evidencia que tenemos en general de neurociencia es que lo que no lo utilizamos lo perdemos. Entonces, claro, uniendo estas dos cosas, a mí me cuesta mucho ver ese camino optimista que propones de una supercognición aunada entre ambos y no caminar hacia una atrofia de nuestros cerebros y de nuestras capacidades cognitivas. No sé cómo lo ves. Y luego hay una variable que siempre he hecho en falta, también desde psicología, que curiosamente es la que normalmente en el informe PISA siempre solemos ver como una de las variables más explicativas. A mí me gusta llamarla el código postal, pero bueno, en realidad es la capacidad económica. O sea, estamos en un sistema económico en el que creo que en un principio todo el mundo ha tenido acceso a la IA porque bueno, los modelos necesitaban ser entrenados, pero ya estamos caminando hacia una segunda fase en la que hemos visto como las facturas de los tokens son bárbaras. Pues claro, tengo la sensación además de que va a llegar a una... Cuando alguien puede alquilar una capacidad cognitiva tan bestia como la inteligencia, me preocupa además que sea fuente de desigualdad. Porque además cuando hacemos el típico paralelismo de no, esto ya hubo este debate con las calculadoras. Ya, pero estamos hablando de una capacidad cognitiva o de un proceso cognitivo centrado en un dominio específico. Y creo que perdemos de vista que cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando de una capacidad cognitiva superior, pero más global, independiente de dominio. Entonces, bueno, no sé, quería compartir un poco esto para ver si me alegrabas un poco. Porque lo veo un poco muy nervioso. A ver, yo creo que no he sido del todo optimista en el sentido de que en la curva esta que he dibujado, que es un poco una de las conjeturas que os lanzaba, es que probablemente a medida que vaya siendo más efectivas las máquinas en la resolución de las diferentes tareas,
la sinergia iba a ser menor, porque la máquina iba a hacer mejor la tarea que la persona, ¿no? Y que como consecuencia el futuro que veo es que la persona va a tener que entrenarse por la paradoja de que si no se si no se entrena, entonces no va a ser buen elector. Es como un jefe tonto. Entonces, no es optimista, sino porque básicamente lo que he propuesto es probablemente pase esto, y ahí hay muchos subconjuntos de cosas que pueden pasar. La persona que no se entrene, con lo cual la máquina tome el control, o otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces, ahí no he entrado tanto en qué va a pasar socialmente o hacia dónde vamos a ir, sino estas son las posibilidades y creo que es básicamente algo nuclear radicalmente importante tener la doble alfabetización, una hacia la máquina y otra hacia el ser humano. Ahora, creo que también hay algo fundamental en la cuestión del futuro, y que yo me hago cargo y también soy, creo que, muy consciente de no problematizar demasiado el futuro, porque en el futuro hay muchas opciones. Y tengo la sensación de que, sobre todo a la gente joven, le estamos amargando mucho su existencia. Yo cuando estaba estudiando, una vez dije una frase. Dije, joder, hay profesores que tengo. No es que sean malos, es que deberían estar lejos de la gente joven. Le decía. Y entonces esa crítica es como que cuando la cago a veces, me lo recuerdo, decir, hostia. Y es cuidado con problematizar demasiado el futuro, dando cuenta de que es verdad que no es similar el problema de la calculadora al de la inteligencia artificial. De hecho, es la cuestión que proponía, ¿no? De la calculadora, en principio sí, que nos ha hecho avanzar en un terreno, pero ¿qué pasa si la inteligencia artificial en realidad nos copa prácticamente la mayoría de las funciones intelectuales que hacemos todos los días, ¿no? ¿Hacia dónde iremos, ¿no? Y mi hipótesis es la del elector. O sea, iremos a elegir el camino y también elegir el output. Y entonces, desde ese punto de vista, creo que es bueno también generar futuros posibles que no sean del todo catastróficos a todos los niveles, ¿sabes? Porque tengo la sensación de que el futuro genera también cierta influencia. O sea, la visión de futuro, el futuro genera cierta influencia, ¿no? En lo que hacemos. Dando cuenta de que lo mejor es ser realista y también generar las posibilidades más verosímiles, ¿no? Como por ejemplo a donde tú ibas, socialmente, ahí hay un carajal brutal. Yo una vez tuve una cosita muy tonta y es analizar una doble información que parecía que era contraria, y es en Europa cada vez que hacemos más deporte, de media, no de media, sino en volumen total, pero además cada vez somos más obesos. ¿Qué pasa ahí? Y lo que pasa es que hay una distribución que no es lineal. Es decir, hay un conjunto de gente que cada vez hace más deporte y un conjunto de gente que cada vez hace menos realmente. Y entonces, bueno. Creo que esta separación, que es lo que tú propones como el código postal, pero que podría tener otros muchos factores, pero el código postal probablemente sea más relevante, ¿no? Es una realidad innegable, y que además, teniendo en cuenta de que el uso de la inteligencia artificial va a tener que tener acompañado un entrenamiento muy profundo, todavía va a estar menos accesible a las personas con menos recursos. No solamente en nuestro país, pero a nivel global. Imagínate. Más aún teniendo en cuenta de que efectivamente
es evidente que hacia donde vamos es hacia un pago muy extraordinario de tokens, al no ser que se liberen modelos o que haya, digamos, otros desarrollos libres, ¿no? Que nos permitan instalar nuestros propios modelos en nuestras máquinas. Entonces esto es lo que te puedo decir, no sé qué te parece. ¿Te ha alegrado? Sí, un poco sí. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Me parece una plática muy inspiradora y súper práctica. Y especialmente la paradoja del elector habló mucho en lo que estoy investigando en este momento. Y me recordó mucho el trabajo de Marshall McLuhan, que decía que cada aumento hay una amputación de una capacidad. Y parece que lo que propones en su esencia es un cambio en la relación que tenemos en el consumo o en la interacción. Entonces me gustaría que quizá nos des un ejemplo o un consejo práctico para que todos nos vayamos con algo a casa para mejorar nuestra relación con la IA y poder desarrollar estas psicotecnologías que propones, como la metacognición, la atención, la memoria del trabajo y la autorregulación, y volvernos mejores lectores. Vale, muchas gracias. Una cuestión sobre el modelo. Efectivamente, cada vez que tenemos un offloading cognitivo, una descarga cognitiva por el uso de una herramienta, tenemos un desskilling, o sea, un desuso de ciertas facultades. Pero tenemos otro skilling diferente. O sea, esto yo creo que también es parte del asunto. Andy Clark y otro no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, Andy Clark y un colega suyo hablaban de esta mente extendida o cognición extendida, dando cuenta de ello, de que efectivamente perdemos cosas pero aumentamos otras, con lo cual es como que el nicho cognitivo va cambiando de forma. Y es bueno dar cuenta de ello. Entonces, mi gran pregunta es ¿hacia dónde vamos a tender con el nicho cognitivo? Y mi primera proposición es la paradoja del elector. Bien, con respecto de las cosas que se pueden hacer con la IA, afortunadamente tú puedes sesgar a la inteligencia artificial. Tienes que estar encima porque enseguida tienden también a hacer lo que les da la gana, pero se puede sesgar a un nivel, por ejemplo, de detectar elementos de persuasión que tengan en la forma que tienen de comunicarte las cosas y cortarlos. No me persuadas, ¿no? Pero de una forma estructurada. Yo he visto que eso, por ejemplo, a mí me hace tener una mejor visión acerca de los datos que me está dando, porque muchas veces, sin que tú te des cuenta, está utilizando elementos de persuasión que te hace entender que algo es correcto cuando a lo mejor no lo es tanto. Luego, también lo mismo aplica, también se puede hacer, lo mismo aplica, y esto lo he hecho con Claude y más o menos funciona, con que él tenga en su memoria el hecho de estudiar tus respuestas. Y en cuanto tú tienes respuestas demasiado poco críticas, entonces él te corta. Y es un buen aviso para decir, a ver, ¿dónde estoy? Estoy fatigado, no doy más de sí en esto, necesito un respiro y tal. Es decir, de forma global, por no detenerme en las mini recetas, la receta global es, tú puedes sesgar a la máquina y debes hacerlo para que se acople mejor a ti. Y luego, de otro lado, está una cuestión que es mucho más amplia y que es cómo también generar un buen entrenamiento de tu atención y también finalmente del estado de tu sistema nervioso. A mí me interesan mucho los factores del estilo de vida
porque creo que hay cosas muy fundamentales como el dormir bien o tener ejercicio físico y tal, que nos parece que son secundarias y que no tienen nada que ver, pero tienen un efecto directo sobre nuestra capacidad cognitiva. La receta más sencilla es: si tú estás fatigado, probablemente cada vez más no vas a hacer un buen trabajo con la inteligencia artificial. Entonces, detectar eso y poner medidas para desescalar ese agotamiento es fundamental. Yo he investigado bastante sobre el entrenamiento atencional, sobre mindfulness, por ejemplo, y puede ser una buena herramienta, sin ser una panacea, para cultivar la atención y el dominio, sobre todo el dominio de tu sistema nervioso, en el sentido más de no entrar en estados de demasiado estrés y tal, ¿no? Pero eso es que es todo un tópico que nos llevaría a una cuestión muy, muy amplia. Entonces, para resumir, tendríamos que sesgar nuestra inteligencia artificial para que se acople a nosotros, teniendo en cuenta ese esquema que antes os propuse, ¿no? De que tenemos que intentar generar este acoplamiento jerárquico en el que la parte de arriba, que somos nosotros, ordene la parte de abajo y que la parte de abajo no nos coma, como entendiendo el tema de los tejidos, las células y tal. Y luego, por otro lado, el intentar también tener una metacognición sobre nuestros propios estados, porque al final va a depender nuestra relación, más aún con algo como la inteligencia artificial. Y luego hay cosas que a mí me entusiasman mucho. Salió un artículo hace nada, un mes o dos, en Nature, no me acuerdo si era Nature o Nature Neuroscience o algo así, en el que en tareas de clasificación, bueno, la generalización en los modelos de inteligencia artificial todavía bueno, está por mejorar. La generalización de saber que un calcetín es ropa, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces lo que hicieron los investigadores eran de una universidad china, es introducir señales de resonancia magnética funcional en el propio aprendizaje del algoritmo. Y el algoritmo pudo generalizar mejor. Es la primera vez, hasta donde yo sé, que se utilizan datos cerebrales para entrenar un algoritmo. Y esto me hizo pensar que a lo mejor lo contrario también es posible. Y de que a lo mejor hay una posible interacción con el propio cuerpo, máquina-cuerpo, que nos permitiría modular la actividad de la inteligencia artificial para que no se produzca esto, para que no nos gobierne y para aumentar, por ejemplo, el pensamiento crítico. Y podemos empezar por cosas tan fundamentales como la fatiga, que es algo a lo mejor no demasiado difícil de medir. Entonces, porque, por ejemplo, con un EEG, la fatiga se podría medir, hay que afinar mucho, pero por el cociente entre inhibición-activación. O por variabilidad cardíaca, o yo qué sé, o sea, tendríamos que ver, ¿no? Pero quizás esta interacción más cuerpo-cuerpo podría darnos como resultado una mejor interacción entre las dos unidades, ¿no? Pero esto ya es una conjetura mayor, ¿no? Pero creo que hay ciertas oportunidades. Sí. ¿Yo? Sí. A ver. No sé si podrías ir a la transparencia de términos de atención o memoria. Vale. Es que vengo de... Bueno, yo trabajo en visión y en visión, pues esto de... Yo creo que es muy importante la atención, lo que estás diciendo. Esto se conoce ya en sistemas de visión porque digamos que la cantidad de información que tú obtienes a través de los ojos es tanta que necesitarías un cerebro enorme para analizarla, ¿vale? Y esto ya se ha estudiado de manera computacional y es lo llaman NP completo, que no se puede computar. Entonces aplica la atención, ¿no? Y entonces tú con la atención seleccionas lo que te interesa y eso va
a la memoria visual de trabajo, a la memoria de trabajo en este caso visual. Y entonces está relacionado con esto y con lo que has dicho, la historia esta que, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, eres un mecánico y tienes que hacer cierta reparación, pues necesitas la llave tal, necesitas el multímetro y entonces lo que buscas, ¿vale? Y entonces, pues, ¿cómo pensarías tú que se podría aplicar estos procesos de atención para, digamos, no cansar tanto la memoria de trabajo, ¿vale? Y tampoco los procesos cognitivos para, digamos, optimizarlo y así también interactuar mejor con la IA. A ver, hay un primer proceso muy básico que es el autocontrol, ¿vale? Pero el autocontrol es muy limitado, porque pues eso, tenemos un volumen de autocontrol al día, algunos más, otros menos. Y si vives en Madrid y tienes que llevar a los niños al colegio y pillas 3 atascos, pues de repente ahí ya te vacías media botella, ya antes de comenzar a currar, ¿no? Si duermes mal, también difícil. Y luego además que se va gastando, de hecho hay estudios muy interesantes de cómo, por ejemplo, las personas que se agotan cognitivamente en un laboratorio luego tienen más posibilidades de comprar en Amazon, porque tienen menos autocontrol. O sea, literalmente es que el autocontrol es muy, muy caro para el cerebro. Entonces, esto sería como un primer elemento que además es muy imperfecto porque es individual. Tendrías que entrenar a las personas individualmente para conseguir este autocontrol. Y luego, por otro lado, muy probablemente se puede también hacer procesos dentro del trabajo con la inteligencia artificial para acotar tu proyecto en un determinado momento, ¿no? Eso es más ya a nivel de instrucciones que le das a la propia máquina. Por ejemplo, en una carpeta de Clot, tú puedes tener el Clot.md y ahí le marcas muy bien cuáles son los procesos, o sea, cuál es tu objetivo, cuál es el límite, qué encauzamiento quieres darle, etcétera, y eso, bueno, pues podría sesgar. Lo que quiero decir al final es que hay un tema también de procesos que probablemente tengamos que investigar a fondo. Y luego un poco yo iría por el mismo lado de lo de antes, ¿no? Yo creo que tenemos que investigar bastante más la interacción humano-máquina en el sentido bidireccional, pero también, sobre todo desde la máquina al humano. Cómo la máquina puede tomar ciertos elementos del comportamiento del ser humano para acotarle atencionalmente también. Esto es lo que te puedo decir y siento que no es demasiado. O sea, o que no es mucho, o que es muy poco. Aquí está. Gracias. David. ¿Conoces este neurocientífico Ian McGilchrist? Sí. Escribió este libro, The Master and His Emissary, Sí. y él está proponiendo que vivimos ahora en una época que está dominado por el hemisferio izquierdo del cerebro. Y también está proponiendo que por eso tenemos una tendencia durante los últimos siglos de estamos en una forma de esclavamiento con nuestras máquinas. Porque nosotros no estamos dominando las máquinas, pero las máquinas estamos dominando nosotros. Y él está haciendo está proponiéndose de que tiene que ver con la dominancia de un hemisferio. Y me interesa tus ideas relacionadas con estos propuestos. A ver, he leído... Y una cosa más, propone también que una manera para evitar este futuro es poner énfasis en otras formas de saber que hemos olvidado como una cultura con la dominancia de este hemisferio. Leí su libro con mucho interés, ¿no? Y es un tema en el que yo no me he metido a
cuando yo analizo la actividad cerebral, que efectivamente hay tareas que tienen una dominancia derecha, otras izquierda, pero no he podido ver realmente que de una forma tan como elegante como él propone, las cosas se separen tan bien. O sea, eso es como una apreciación que quizás está sesgada por mi trabajo, pero yo no he visto tan esa separación que él propone entre hemisferios, ¿vale? Más aún teniendo en cuenta de que es bastante fácil cambiar ciertas funciones cognitivas de un hemisferio al otro. Por ejemplo, tengo un colega que es neurocirujano que hizo un estudio súper interesante con personas, él sobre todo opera tumores. Entonces, cuando operas un tumor, tienes que tener un equilibrio entre, digamos, extraer suficiente masa cerebral como para que no se vuelva a regenerar, pero suficientemente poco para no cargarte 300 cosas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Pone una malla de electrodos activos en estas personas durante una semana antes del operatorio. Malla intracraneal. ¿Vale? Entonces, imagínate que tenemos un tumor en esta región, coincide con el área de Broca, y entonces me ponen una malla de electrodos y me inhiben la actividad de ese área. Entonces yo no puedo hablar, pero se hace un entrenamiento en el hablar cuando esa malla de electrodos está activa. En solamente unos días, la función cerebral de esta parte del cerebro pasa a la otra. Entonces él ya puede operar sin perder función. ¿Sabes? Entonces es como una imagen súper interesante de lo que es la plasticidad y que pone un poco en juicio un poco la teoría de este tipo que es impronunciable para un español. El apellido, pronúncialo por favor, McGilchrist. Ian McGilchrist. Pues El profesor en Oxford o Cambridge, creo. sí. Lo he escuchado además, o sea, he leído y también lo he escuchado en muchas conferencias y muy, muy interesante lo que dice, o sea, que no, pero es una mini crítica teniendo en cuenta de que probablemente sepa mucho menos y que a lo mejor estoy confundido. Pero yo creo que la idea de si estás separado por una hemisferia y la otra no es tan importante si hay otras formas de saber que no poner énfasis en esas formas de cognición y poner énfasis en sentir cosas o cosas que no pueden hacer las máquinas, porque si hay tanto énfasis siempre en formas de cognición que involucran lógico, matemática, palabras, escribiendo, pues es una forma de saber, pero es una forma de cognición muy limitada y estamos un poco obsesionados con esas formas de cognición y quiero preguntarte esto, sí, entiendo que es verdad, que sí está separado muy bien, que puedes identificar en esta hemisferio y otra, pero de una perspectiva un poco más grande, formas de cognición que tenemos nuestro cerebro que hemos olvidado, digo eso. Pues sí, ahí estoy muy de acuerdo en que si yo tuviera que proporcionar, y aquí me voy un poco de la neurociencia, porque la neurociencia no tiene respuestas para esto hasta donde yo sé, ¿vale? Me voy más a un nivel de pensamiento más humano directamente, ¿no? Y una opinión personal. Y es, efectivamente, si una persona solamente se entrena en un tipo de funciones, muy probablemente va a tener muchas carencias. Personalmente, yo llegué a la facultad de física sin oír hablar jamás, por ejemplo, de salud mental, sin tener una perspectiva diferente de la vida que no fuera un poco pues lo que es el estudio y más aún en ciencia y tal.
y cuando luego se te presentan cosas en tu realidad de todos los días que escapan a las funciones que tú has generado y que no puedes dar respuesta y tal, entras en procesos muy duros. Entonces, efectivamente, yo si tuviera que defender un sistema educativo, no estaría tan basado en solamente ese tipo de funciones más lógico-matemáticas, sino también muy probablemente entrarían cosas como el arte, la actividad física creo que es fundamental, sobre todo para los niños. Actividad física no quiere decir deporte, quiere decir actividad física, porque ahora estamos entendiendo, eso sí que es parte de neurociencia, que incluso la cognición la cognición en el ser humano no está separada del cuerpo en el entorno. Entonces uno entiende cosas tan abstractas como el espacio o el tiempo por una experiencia corporal previa, si no, no lo puedes entender, ¿no? Y eso es simplemente un ejemplo para entender que la cognición está encarnada. Si tú pones a niños en una habitación con sillas durante demasiado tiempo, a lo mejor estás sesgando demasiado su experiencia, ¿no? Y perdiendo mucha oportunidad. Y lo mismo ocurre con el arte, ¿no? Yo creo que quizás entendemos lo lógico y la matemática demasiado separada del arte, pero me parece que grandes pensadores en realidad han tenido razonamientos abductivos, un poco por tener esa visión más global. Yo me imagino, y hablo como opinión, no tengo datos para mostrar esto, pero yo me imagino esa abducción tan impresionante que hizo Einstein cuando se imaginó en un rayo de luz. Sí. Y me parece que ahí hay muchos elementos de intuición, de imaginación, elementos que no son exactamente la matemática. Esto es lo que te puedo decir, pero como ves es una opinión de bar. Sí. Hola, yo Hola. tengo una pregunta que creo que nos afecta a todos aquí bastante como investigadores. A mí es algo que me preocupa mucho como utilizar estas herramientas. Tengo una amiga que está haciendo un doctorado y que no utiliza para nada la IA, que me parece tener una fuerza de voluntad bastante grande. Y mi pregunta básicamente es que al final nosotros, como el trabajo que hacemos está, como que tenemos unos principios de honestidad y de rigurosidad y tal, y está muy guay lo que propones de... Bueno, en un futuro, pues si tenemos que entrenar nuestro pensamiento crítico, estar como dentro del loop para evitar que la IA tome decisiones por nosotros, etc. Pero parece que la tendencia es un poco la contraria, que es que cada vez hay más trabajos y más papers que están generados por IA y corregidos por IA. Entonces, mi pregunta realmente es hasta qué punto como este tipo de herramientas desvirtúa el trabajo que hacemos como investigadores y la academia como tal. A ver, esto es como... imagínate que hay un desbordamiento de agua en un pantano y justamente después hay una colina. El agua va a fluir dependiendo del terreno por unos ciertos sitios, ¿no? Y va a ser imparable. Creo que la cuestión de la inteligencia artificial en la investigación va a dar como resultado todas las posibilidades que imaginamos. Se va a desvirtuar, seguro, por la inteligencia artificial, pero probablemente también habrá otros resultados. Y es el hecho de que muy probablemente también formará parte del desarrollo de muchas cuestiones, incluso de descubrimientos, de desarrollo de tecnologías que no hubiesen sido posible de forma tan rápida si no hubiese influido la inteligencia artificial. Y los dos extremos van a estar probablemente en lo que veamos. ¿Por qué? Porque el sistema, si puede producir una cosa y la otra, lo va a producir. Entonces, la cuestión ahí es cómo nos posicionamos, ¿no? Yo creo que me parece que es imparable. Lo estamos viendo ahora en el propio desarrollo de la inteligencia artificial. Hace 2 semanas, no sé si leísteis un artículo en Anthropic, en el que
proponían que ellos estaban ya en el 80% de utilización de la IA en la propia mejora de la inteligencia artificial, y que probablemente llegarían a más en este año, a finales de este año, y que eso planteaba una serie de posibilidades, ¿no? Futuros que plantearon en tres. Uno es, esto no da para más, hay un techo que llegaremos y ya está. Eso lo proponían como improbable. Otro, esto va a ser un crecimiento cada vez más rápido, puede ser geométrico, pero cada vez más rápido. Otro, a lo mejor estos modelos incluso descubren cambios disruptivos en los que ya no es posible predecir nada. No sabemos lo que va a pasar. Y llegaban a una conclusión. Hay que parar esto para reflexionar. Eso fijaros, Anthropic, ¿no? Que es lugar. Entonces, pero la cuestión es que no podemos pararlo. ¿Por qué no podemos pararlo? Porque hay otros muchos jugadores en el desarrollo de la inteligencia artificial que tendrían una ventaja competitiva si nosotros paramos. Con lo cual no se puede parar. Pues con la ciencia pasa un poco lo mismo. O sea, tú puedes no utilizar la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto? Porque habrá otros laboratorios que sí lo hagan. Mal comparado es lo que pasó con algunos fotógrafos cuando comenzaron a aparecer las máquinas digitales. No, yo sigo revelando. Bueno, pues ¿hasta dónde pudieron llegar? Hasta un punto determinado. Luego ya era la norma. Yo creo que yo veo más bien esa posibilidad, pero es opinión, esto es, yo qué sé. Y la cuestión es que en esa posibilidad hay también un gran peligro de que no seamos demasiado virtuosos y que la ciencia pueda realmente desvirtuarse, eso es. Y por eso es fundamental el reflexionar sobre cómo utilizamos y hasta qué punto tú tienes que entrar dentro del loop si no te quieres quedar atrás y quieres elegir bien. Probablemente, y esto es una hipótesis como una catedral, pero probablemente las personas que elijan mejor hacia dónde quieren ir en su trabajo de investigación y elijan mejor los outputs de la inteligencia artificial son los que más van a poder hacer. No lo sé, pero esto es mi visión. ¿Por qué? Porque eso es lo que ya pasa hoy en día. Al final la persona que tiene más foco, que tiene más capacidad de elegir, es normalmente la que va a aportar más. Y lo de tu amiga yo creo que es un grandísimo entrenamiento, ¿sabes? Y creo que es muy útil hacerlo. De saber cuál es el momento de escribir sin inteligencia artificial, que normalmente son los momentos en los que uno tiene que volcar todo lo que sabe, razonar, imaginar, etc. Y saber cuándo utilizar la IA. Y eso es entrar en un loop que tenemos que hacer entre todos porque estamos utilizando esto recién ahora. No sé si tienes alguna reflexión más. No, o sea, una opción sería prohibirla totalmente en entornos académicos que no es viable. Y otra es fiarte de la honestidad de los investigadores que... Tampoco es fiable. Tampoco es fiable. No, yo creo que hay que reportar muy bien. Yo por lo que, o sea, si yo veo un futuro en el que tú compartas en un repositorio, en GitHub o lo que utilices, tu propio proyecto que has hecho con Claude también, en el que aparezcan todos tus archivos de skills, aparezca tu contexto, aparezca lo que has hecho, para que otras personas puedan aprender de ti y también para que haya completa transparencia. Ahora estamos en un punto en el que, por ética, creemos que utilizar la inteligencia artificial nos quita autoría, pero es que eso de la autoría es una cuestión del siglo XX. Probablemente no será una cuestión de finales del siglo XXI. Ahí todo ese concepto se va a flexibilizar mucho. Yo creo que a lo mejor hay que ver más Star Trek
y ver cómo conviven con inteligencias artificiales de forma más natural. Pero algo así, ¿no? Buscaría procesos de ese estilo para hacer la ciencia más abierta y más transparente. Sí. Bueno, esto es una cosa que se me ocurrió así en base a lo que estuviste comentando, entonces a ver si lo he formulado bien la pregunta. Estamos hablando ahora un poco de la productividad, del tiempo y de las capacidades del ser humano, ¿no? Ya sean lógico-matemáticas o, bueno, de lo que hablasteis antes, de más artísticas, más focalizadas en otros aspectos. Pero también hablamos de la paradoja del elector y yo quiero preguntarte, del nicho cognitivo, quiero preguntarte hasta qué punto el ser humano está capacitado para cambiar el nicho cognitivo a este nicho cognitivo de relación con la inteligencia artificial. Me explico. A lo mejor, o sea, si delegamos tantas tareas en la inteligencia artificial, no sé si biológicamente estamos preparados para sentir una satisfacción en nuestra... A ver, es que esto no lo sé tampoco muy bien expresar, pero vamos, lo estás llevando súper bien. Dale, dale. O sea, necesitamos nuestro sistema de recompensa, ¿no? Queremos o sentirnos productivos, sentirnos alegres, no sé hasta qué punto ese cambio de nicho cognitivo y el trabajo conjunto con la inteligencia artificial pues nos va a permitir, tener estas capacidades, capacidades no, sino sensaciones humanas que tenemos. Sí, esto entra, o sea, lo último que has dicho, o sea, yo clasificaría dos cosas en lo que has dicho, las dos súper interesantes. La última es, o tiene que ver con la sensación de autoría, y eso es el self, o está relacionado con el self. El self es la concepción que uno tiene de sí mismo, ¿no? Hay muchos parámetros ahí, en neurociencia es un tópico enorme, y también obviamente en psicología. Entonces, es esta cuestión que pasa de escribir un artículo científico que uno tiene que escribir porque se le acerca la fecha y ha utilizado demasiado la inteligencia artificial. Entonces, pues ve que todo eso que ha hecho en realidad no es de su autoría, no es de mi autoría. Entonces me siento vacío, me siento desrealizado. Es una cuestión muy humana, muy de self, que no lo tienen las máquinas, lo tenemos nosotros. Y está relacionado con una cuestión existencial del ser humano. Yo, para sentirme bien, necesito como un mattering, es decir, que las cosas que yo hago importan, aunque sea una persona, importan, tener un propósito y que haya coherencia entre mis valores y lo que hago, ¿no? Es como un poco esos principios. Y efectivamente, por la utilización de la inteligencia artificial, todo eso cambia. Y estamos en un momento tan radicalmente importante porque en realidad este acoplamiento tan bestia con la inteligencia artificial nos está llevando a una flexibilización del self. Y estamos en un proceso de tránsito que no sé dónde nos llevará. Muy probablemente siempre que haya mucha más agencia en las cosas que tú haces, agencia quiere decir que tú seas digamos, el ente pensante que toma el rumbo, que elige entre un conjunto de outputs o que elige el camino que tienes que seguir, tu sensación de autoría será mayor. Esto no es algo nuevo. Es decir, cuando estás en un equipo de trabajo, o sea, nuestra flexibilidad de habilidades está muy relacionada con nuestra capacidad social. En un grupo de trabajo, tú no te dedicas a las finanzas, tú te dedicas a investigar tal cosa. Hay otra persona que se dedica a administrar la burocracia, otra persona que se dedica a los análisis matemáticos. Tú simplemente escribes o simplemente tal, ¿no? Bueno, pues esta descarga cognitiva que hacemos ya socialmente
va a ser artificial. Es decir, va a haber mucha descarga de eso que lo haga la máquina, ¿no? Pero si en tu nicho tú tienes agencia, probablemente seguirás teniendo autoridad. Si no, si delegas todas tus funciones y te descargas, entonces dejarás de tener sensación de autoridad. Y luego hay otra cosa que has dicho, ¿no? Que yo creo que es un poco, bueno, no sé si lo has dicho, he interpretado que has dicho, ¿eh? Que es un poco diferente, ¿no? Y es si tendremos la capacidad de elegir nuestro nicho cognitivo. Yo creo que, mira, acudo a Sartre, ¿no? Cuando dice eso de somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Va a haber una componente sobrevenida en la inteligencia artificial que estamos viendo. Yo diría que en ese artículo del 2016 Krakauer tenía muy buena intención cuando dijo qué inteligencia artificial queremos ser, pero yo cambiaría ahora la pregunta y diría qué inteligencia artificial podemos ser, en el sentido de que va a haber un desarrollo sobrevenido que nadie ha elegido, particularmente en esta sala, pero que va a venir. Y en base a eso, nosotros sí que podremos generar diferentes elecciones, algunas individuales, otras sociales, otras del propio instituto, para poder relacionarnos con eso en un intento de elegir al menos, aunque sea una parte de ese nicho cognitivo. Están las dos cosas a la vez. Va a haber parte que no vamos a poder elegir y otra parte que a lo mejor sí. ¿Qué parte no vamos a poder elegir? El no utilizar la inteligencia artificial en los grupos de trabajo e investigación. Creo que va a ser un componente de sí o sí. Porque si no, no vas a tener ventaja competitiva, básicamente. ¿Qué parte sí vamos a poder elegir? Bueno, el uso, cómo reportas, bueno, todo lo que hemos estado hablando. No sé si más o menos he acertado en lo que tú estabas diciendo, interpretado o no. Sí, lo único que más quiero decir, el nicho cognitivo me refería si somos capaces de cambiar, o sea, si somos capaces de cambiar a este nicho cognitivo. Si el ser humano como persona va a ser capaz de asimilar estos cambios tan grandes al nicho cognitivo, porque no es una calculadora, es algo mucho mayor, si seremos, eso sí, tendremos la capacidad de cambiar, No lo sé. de adaptarnos. No lo sé. Yo no lo sé. O sea, hay una cosa del futuro que no lo sabe nadie, no sabemos. Estamos en un desarrollo, es como ir con la bici, ¿sabes? Por una cuesta abajo, en la que pasa a toda velocidad y hay una serie de piedras, socavones y tal, y ahí no puedes parar porque si paras es peor, te vas a dar una hostia, tienes que seguir para adelante. Yo me siento así. Y con esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿se va a adaptar el ser humano a esto? A ver, si vamos al pasado, es lo único que podemos hacer para predecir cosas del futuro, y comparamos con cosas que, si bien no son iguales, y todos sabemos que no son iguales y que es una mala comparación, es lo único que tenemos para comparar, muy probablemente habrá muchos elementos que se activarán y que no tenemos ni idea ahora que se van a activar y que nos van a llevar a una adaptación. El ser humano es bastante flexible, entonces probablemente sí nos adaptaremos. Ahora, que lleguemos a un momento en la historia, imaginaros dentro de 10 años, en los que pasa algo así muy fuerte y digamos, tenemos que apagar toda la inteligencia artificial. Pues a lo mejor también puede pasar. No, es que no lo sé. Bueno, sí. Solamente para la reflexión del foro, ¿no? En conjunto, dar las gracias por haber recibido la invitación también, personas que estamos aquí del Instituto de Psicología. A mí me gustaría destacar, por si sirve de algo, ya digo, tampoco ya empieza a ser tarde y no quiero extenderme, pero
me da la sensación de que ha quedado patente, o por lo menos yo lo percibo así, aunque yo obviamente tengo un sesgo, que los procesos psicológicos están en el centro en este momento. Entonces, sin tomar partido por la visión catastrofista de Marcos, que está en mi grupo de investigación y nos conocemos bastante, y tampoco por el optimismo desbocado, porque una ya tiene una edad, pues quiero ver oportunidades. Porque efectivamente la vida es difícil, incómoda, pero efectivamente tenemos esa capacidad, ¿no?, de adaptación que tú acabas de comentar ahora. O sea que hay muchos elementos muy importantes, pero hay una ventaja que tenemos en ciencia, y es que hablamos entre nosotros. Afortunadamente, cada vez más nos movemos más allá de nuestras zonas de confort. Y yo creo que hay experiencias en el aprendizaje vital y en el aprendizaje de los humanos que está muy relacionado con algo que me parece esencial. De alguna manera nos estamos centrando mucho en el discurso en el individuo. Lo que claramente vamos a poder hacer es colaborando, hablando unos con otros, porque por el momento la IA, y esto es una opinión obviamente personal, no es una persona, que yo eso se lo digo a mis alumnos de psicología del lenguaje, escribirá magnífico, pero no es una persona, ¿no? Hace poco creo que hubo incluso aquí una conferencia sobre el tema de antropomorfizar a la inteligencia artificial. Bueno, llegará un momento en que quizá, pero por el momento no es así. Entonces yo creo que hay ejemplos como aprendizaje de lenguas o como cuestiones que tienen que ver con lo que llama Ausubel, ¿no?, el aprendizaje significativo. Y eso los psicólogos lo hemos estudiado. Hemos estudiado el cerebro junto a los neurocientíficos, los procesos de aprendizaje, el desarrollo de las capacidades y solamente ahora a veces dices, pero ¿cómo se habla ahora del arte? Hombre, por fin el arte y la creatividad empiezan a formar parte. ¿Por qué? Porque somos todo un conjunto y como sociedad, ¿no?, y como individuos somos todo un conjunto. Entonces, hombre, hay cuestiones de fondo económico, ¿no?, de poderío económico que nos frenan, y los cambios sociales, y aquí en España en particular, a mí me parece que son bastante lentos, pero creo que estamos empezando a encontrarnos en el camino correcto y en foros que realmente van a poder ayudar, ¿no?, pues temas como las redes sociales, el uso del móvil, etcétera, etcétera. Y yo creo que bueno, moderadamente optimistas y siempre pensando en eso, aprovechar esto como una oportunidad para saber más de lo que hacen los otros, porque nosotros nunca vamos a poder saber de todo, es imposible. No da, el cerebro no da, la pregunta que hace la compañera. No damos. Hace mucho tiempo que sabemos que no damos. Y con respecto a la IA, pues evidentemente en términos de efectividad o de tal, ¿es eso lo que queremos? ¿Queremos en ciencia en lo que estamos cayendo de produce, que no lo damos leído? ¿Y cuánta borralla hay por el medio? Aprendemos poquito de nuestros errores, aprendemos muy poquito. Y para eso hay que pararse a reflexionar, a hablar entre nosotros y pensar, consume tiempo, pero merece la pena. Y eso es mi defensa un poco de la parte nuestra. Totalmente. Ahí hay un matiz, ¿no? Me parece que es fundamental eso que acabas de decir, todo, pero lo último, ¿no?, de parar y reflexionar. Y hay un matiz que es un poco, a ver, de percepción casi interna, ¿no? Y no sé si es un sesgo lo que voy a decir, pero parece que la aceleración en el desarrollo tecnológico conlleva también una cierta aceleración de los ritmos del ser humano. El microondas, dicho un poco de broma, sí nos ahorró tiempo para calentar la comida, pero que hemos aprovechado para tres cosas más, ¿no? La persona que utilizó los Rotring con los que aprendimos algunos a hacer dibujo lineal y se dedicó al diseño, y luego ha tenido que aprender Photoshop o el programa que sea y hacer muchos más diseños utilizando esa herramienta. ¿Le permitió parar? No. Prácticamente todo lo contrario, porque cada cambio tecnológico te hace que tengas una crisis de adaptación, que tengas que acelerar tu ritmo para poderte adaptar a lo nuevo, ¿no? En las empresas pasa mucho esto también. Hay cambios muy radicales en la vida
de un trabajador a nivel tecnológico y se tienen que adaptar constantemente. Ahora estamos viviendo la IA, pero hace nada fue otra cosa y así. Entonces, paradójicamente, necesitamos más metacognición en un mundo cada vez más acelerado. Necesitamos parar en un mundo cada vez más veloz. Y eso es otra de las paradojas, ¿no?, que también podríamos extraer de todo esto. Efectivamente, yo tengo un colega, también se dedica a la inteligencia artificial, está en la UNED, y lo dice así como muy... de esos comentarios rápidos, pero que tienen mucha enjundia, y que lo he dicho yo hoy aquí. Lo malo de la inteligencia artificial es que se utiliza con prisa, y es lo último que tiene que hacer. Es como utilizar con prisa un arma. ¿Qué malo podría salir de ahí? Yo no me resisto a decir una cosa, porque aprovechando que aquí hay muchos jóvenes que estáis y no es tan usual, normalmente hay poca gente aquí, pero veo mucha gente que está haciendo sus tesis, ¿no? Y entonces no me resisto a dar mi opinión. Os voy a poner un ejemplo primero. Muchos sabéis que a mí me gusta mucho escribir, escribo con mucha frecuencia en los medios de comunicación y lo hago por dos motivos. Uno, me gusta, me relaja, lo paso bien, pienso, me ayuda a pensar y necesito elementos que me ayuden a pensar y a parar un poco. Pero dos, lo hago porque entiendo que también tengo una obligación y es, pues desde el conocimiento que tengo y la experiencia que tengo, a riesgo de equivocarme, intentar pues poner un granito de arena, ¿no? Tengo un colega que ha empezado a escribir todas las semanas y estoy seguro de que no escribe ni uno solo de los que publica. Estoy convencido. Primero, porque no tiene track record. Segundo, porque le conozco, sé cómo habla y sé cómo piensa. Y tercero, porque son básicamente, cambiando un poquito el tema, básicamente, iguales. Entonces, yo pienso y digo, a ver, ¿qué logra con eso? Nada. Logra algo que es su objetivo. Notoriedad. Una notoriedad bien pequeña, ¿no? Pero imaginemos, ese es el objetivo. Entonces, estoy ahí, salgo, la gente me ve. Y ese es su objetivo. Entonces, pensad vosotros hablo a los jóvenes, quienes estáis ahora haciendo la tesis, formaros como nuevos investigadores. ¿Qué objetivo tenéis de futuro? Porque si vuestro objetivo es hacer una tesis, presentarla y tener el cum laude, pues, es fácil lograr eso. Y hasta lo podéis hacer más fácil, mejor, más cómodo, sin tanto sufrimiento ni estrés, con la IA. Pero, ¿se acaba ahí vuestro objetivo? ¿O realmente queréis, porque os motiva, os gusta investigar, o queréis probarlo? A lo mejor no os gusta, pero seréis conscientes a lo largo de un esfuerzo de años y queréis, pues eso, ganar vosotros mismos y pensar, entender que aquello que vais a producir, la ciencia, desarrollo tecnológico, aplicaciones, va a ser útil a otros. Pues si este es el objetivo, y debería serlo, ¿hay que usarla ya? Sí, sin duda. Es una herramienta súper potente y cada vez lo va a ser más. Pero hay que usarla con criterio. Hay que saber usarla. Tenemos que educarnos, algo que no sabemos. Y tenemos que poner pensamiento crítico, sentido común. Sentido común, que eso lo vamos aprendiendo de nuestro entorno, en el colegio, etc. Entonces, fijaros, ya resumo, pero para mí hay tres cosas, tres Cs, y lo tengo claro porque una vez me dijeron, oye, darnos una charla sobre cuáles son los elementos o las dimensiones más relevantes en alguien que quiere ser científico. Entonces le di un poco de vuelta y dije, pues es algo muy simple. Son tres Cs, conocimiento, curiosidad y creatividad. Ahí está todo. Entonces, cualquier cosa que hagáis en vuestra vida que debilite esas tres Cs, está debilitando vuestra capacidad de investigación. Si por abusar y hacer delegación cognitiva, que es la expresión que yo uso, de la IA, en cualquier ámbito, pero en particular en la investigación, no adquirís o perdéis vuestro conocimiento
debilitáis vuestra curiosidad, que tiene que ver con esos tónicos de la voluntad que decía Ramón y Cajal, ¿no? Y que son absolutamente imprescindibles para cualquier cosa que hagas, desde luego para la investigación no me cabe duda. Y también vuestra creatividad, que se educa, se cultiva. Esto no es algo que alguien nazca con ella y de pronto es el rey del mambo. Normalmente quien cree eso son personas ocurrentes, pero creativas no. Entonces, estas son las... No usemos las herramientas cada vez más poderosas justo para, delegando cognitivamente, debilitar lo que son las tres dimensiones absolutamente imprescindibles de cualquiera que quiera aportar algo a sí mismo y a la sociedad en ciencia. Entonces, mensaje a los jóvenes, porque los que somos mayores, para bien o para mal, ya estamos. Y eso es así, y nos devalúa, como siempre digo, ya nos devalúa la edad. Pues sí, algunos más que otros. Pero cada año ya nos va debilitando de por sí, por mucho empeño que hagamos que no sea así. Pero los jóvenes, joder, tenéis la vida por delante. Yo me cambiaba por cualquiera de vosotros. Sí, pues, pensando bien, porque ahora, si el objetivo es hacer un poquito de currículum y tener una tesis, adelante, ya a tope, sin pensarlo, y eso sí, os pondrán los banderines, las reglas del juego que entre todos estamos trazando, claro, porque esto no puede ser Anchas Castilla. Disculpadme, pero es que no voy a volver a tener lleno, o sea que enhorabuena Ha sido Ángeles. no, sin duda Ángeles tiene mucho que ver, pero tú también, o sea que tenía que aprovecharlo, disculpadme. Bueno, no sé si hay más, si no le damos un aplauso y lo liberamos, que se tiene que ir a las 4 y algo tienen que comer.